Imaginen por un instante que existe una sociedad secreta. No una de esas fraternidades universitarias con rituales inocentes, ni un club de caballeros que se reúne para fumar puros y hablar de política. No. Imaginen una hermandad milenaria cuyos orígenes se hunden en las arenas del tiempo, en la misma cuna de la civilización. Una sociedad que custodia un conocimiento tan profundo, tan transformador, que si fuera revelado, podría alterar el curso de la historia humana para siempre. Un saber que promete no solo la iluminación espiritual, sino el dominio sobre la materia misma, la cura de todas las enfermedades y la prolongación de la vida más allá de los límites conocidos. Esta noche vamos a abrir una puerta que ha permanecido sellada durante siglos. Vamos a descifrar los códigos ocultos en los textos que sacudieron los cimientos de Europa. Las bodas químicas de Christian Rosenkreuz, la Fama Fraternitatis y la Confessio Fraternitatis. Estos no son simples libros. Son los manifiestos fundacionales de la orden más enigmática y poderosa que jamás haya existido. La Orden Rosacruz. Están listos para descubrir las misiones secretas, las enseñanzas prohibidas y la verdadera agenda de esta legendaria fraternidad que ha fascinado y aterrorizado a las mentes más brillantes durante más de 400 años. Quédense con nosotros, porque los secretos que estamos a punto de desvelar no solo podrían cambiar el mundo, podrían cambiar la percepción de su propia realidad. Esto no es una simple historia, es una conspiración divina. Para entender el verdadero poder de los Rosacruces, debemos viajar hacia atrás en el tiempo, mucho más atrás de lo que la historia oficial nos cuenta. La narrativa convencional sitúa su aparición en la Europa del siglo XVII, un continente desgarrado por la guerra, la superstición y el dogma religioso. En este caldo de cultivo de caos y desesperación, surgieron como un faro en la oscuridad, una promesa de una nueva aurora para la humanidad. Pero esto es solo la punta del iceberg, la manifestación visible de una corriente subterránea mucho más antigua. La propia tradición Rosacruz, transmitida de iniciado a iniciado, afirma que sus raíces se clavan en el suelo fértil del antiguo Egipto durante la 18 dinastía, alrededor del año 1500 a.C. Su fundador no habría sido otro que el gran faraón Tutmosis III, un conquistador y constructor, pero también, según estas leyendas, un supremo hierofante de las escuelas de misterios de Karnak y Luxor. Estas no eran escuelas como las conocemos, eran universidades del alma, donde se enseñaba la geometría sagrada, la astronomía, la alquimia espiritual y las leyes ocultas del universo. Eran el verdadero poder detrás del trono. El linaje continuó con su sucesor, el faraón Akenatón, conocido por la historia oficial como el faraón hereje. ¿Pero fue realmente un hereje? ¿O fue el primer gran maestre en intentar llevar la sabiduría secreta a las masas? Su revolución monoteísta, su adoración a un único dios solar, Atón, no fue solo un cambio religioso, fue un intento audaz de revelar una verdad universal, que la divinidad reside en la luz, tanto la exterior como la interior. Fracasó, o más bien, fue aplastado por los sacerdotes del antiguo orden, que no querían perder su poder. Pero su conocimiento no se perdió. Fue forzado a volver a las sombras, a convertirse en un saber esotérico, oculto, transmitido solo a aquellos que demostraran ser dignos. Desde Egipto, esta corriente de sabiduría fluyó como un Nilo subterráneo hacia otras civilizaciones. Llegó a la Grecia de Pitágoras y Platón, quienes bebieron de las fuentes egipcias y codificaron parte de este saber en sus filosofías. Se infiltró en el Imperio Romano y, de manera crucial, se fusionó con las corrientes gnósticas del cristianismo primitivo. Los gnósticos, los que saben, eran la competencia directa de la Iglesia ortodoxa que se estaba formando. Ellos creían que la salvación no venía por la fe ciega en un dogma, sino a través del gnosis, el conocimiento directo y personal de lo divino. Fueron declarados herejes, perseguidos, sus textos quemados y sus seguidores masacrados, pero una vez más, la llama no se extinguió. Sobrevivió en secreto, pasando de maestro a discípulo a través de la oscura Edad Media, protegida por alquimistas, cabalistas y místicos que operaban en los márgenes de la sociedad.
Y entonces, después de más de 3000 años de existencia subterránea, la hermandad decidió que había llegado el momento de rebelarse. El siglo XVII era la bisagra de la historia, el punto de inflexión. La Reforma protestante había roto el monopolio de la Iglesia católica, la imprenta permitía la difusión masiva de ideas y una nueva ciencia estaba naciendo. El mundo estaba listo para una reforma universal. Aquí es donde entra en escena la figura central, el avatar de esta revelación, Christian Rosenkreuz. Su nombre mismo es un código, Cristiano Rosa Cruz, la rosa, símbolo del alma que florece, unida a la cruz de la materia y el sufrimiento. El alma humana crucificada en el cuerpo, esperando su resurrección alquímica. Según los manifiestos, nació en 1378 en el seno de una noble familia alemana. Pero su destino no era el de un aristócrata de su tiempo. A los 16 años, emprendió un viaje que lo cambiaría todo. Un peregrinaje a Tierra Santa que lo desvió hacia Damasco, Egipto y finalmente a la mítica ciudad de Damcar en Arabia. En Damcar no encontró comerciantes de especias, sino a los sabios de Oriente, herederos de una sabiduría que Europa había olvidado. Allí fue instruido en los secretos más profundos de la alquimia, la medicina universal, la cábala y la magia natural. Aprendió que la ciencia, la religión y el arte no son disciplinas separadas, sino facetas de una única y gran verdad. Su viaje es la metáfora perfecta de la búsqueda del conocimiento, un viaje no solo geográfico, sino interior, uniendo la lógica occidental con la mística oriental para crear una síntesis perfecta. Cuando regresó a Europa, cargado con este tesoro de conocimiento, intentó compartirlo con los eruditos y líderes de su tiempo, pero fue rechazado. Su sabiduría era demasiado avanzada, demasiado radical. La gente prefería sus cómodas jaulas de ignorancia. Decepcionado pero no derrotado, comprendió que la humanidad no estaba preparada para una revelación directa. El conocimiento debía ser protegido y dispensado gradualmente. Así, reunió a un pequeño círculo de discípulos y fundó la Fraternidad de la Rosa Cruz. Establecieron un pacto. Trabajarían en secreto, de forma anónima, para sanar a los enfermos, gratuitamente, para guiar el progreso intelectual y espiritual de la humanidad desde las sombras, sin buscar fama ni recompensa. Eran el colegio invisible, una red de mentes iluminadas cuya influencia se sentiría a lo largo de los siglos, aunque sus nombres permanecieran desconocidos. 200 años después de la muerte de su fundador, en 1614, el mundo se vio sacudido por la publicación anónima de un pequeño panfleto en Kassel, Alemania, la Fama Fraternitatis Rosae Crucis. Fue una bomba informativa. El texto anunciaba al mundo la existencia de la fraternidad, contaba la historia de Christian Rosenkreuz y su tumba secreta, y lanzaba un llamado a los eruditos y gobernantes de Europa para unirse a ellos en una reforma general del mundo. Imaginen el impacto. En una era de secretos y paranoia aparece un documento que afirma que una sociedad secreta de sabios inmortales está a punto de transformar el mundo con su conocimiento arcano. La Fama describía el descubrimiento de la tumba de Rosenkreuz, un microcosmos perfecto de 7 lados, iluminado por un sol perpetuo, que contenía no solo su cuerpo incorrupto, sino también libros que guardaban todo el saber de la hermandad, incluyendo la clave para fabricar oro y el elixir de la vida. Era una invitación y una advertencia. La fraternidad lo veía todo, lo sabía todo, y estaba buscando aliados. Europa se dividió en dos, los que se burlaban de ello como un engaño elaborado, y los que, desesperadamente, escribían cartas públicas suplicando ser admitidos en la orden. El manifiesto era una crítica feroz a la ciencia, la filosofía y la religión de la época. Acusaba a los eruditos de ser vanidosos y de pelearse por trivialidades, mientras la verdadera sabiduría se perdía. Acusaba a los alquimistas de ser meros sopladores de carbón, obsesionados con el oro material en lugar de la transmutación del alma. Y acusaba al Papa de ser el anticristo, prometiendo una nueva era de luz que reemplazaría el dogma corrupto de Roma. El mensaje era claro: el viejo mundo está muriendo.
únanse a nosotros para construir el nuevo. El secretismo era fundamental. El verdadero conocimiento está velado, oculto a los profanos, y solo puede ser encontrado por aquellos con un corazón puro y una mente abierta. Los miembros de la orden eran médicos del alma y del cuerpo, trabajando silenciosamente para el bien de la humanidad, garantizando que solo los más devotos y preparados pudieran acceder a su sagrado conocimiento. Apenas un año después, en 1615, la fraternidad lanzó su segundo ataque informativo, la Confessio Fraternitatis. Si la fama fue una invitación misteriosa, la Confessio fue un manifiesto mucho más directo y urgente. Se dirigía explícitamente a los eruditos de Europa, profundizando en la filosofía Rosacruz y estableciendo un ultimátum. La Confessio declaraba que el mundo se acercaba al fin de una era. Basándose en cálculos astrológicos y profecías, afirmaban que una gran conjunción celestial estaba a punto de inaugurar una nueva edad de oro, una era de iluminación. Los Rosacruces se presentaban a sí mismos como los heraldos designados por Dios para guiar a la humanidad en esta transición. Poseían, según decían, el libro M, el libro de la naturaleza, que les permitía leer la mente de Dios y comprender el plan divino para el universo. Este manifiesto intensificó la crítica a las instituciones. Se burlaba de la filosofía de Aristóteles y la medicina de Galeno, pilares del saber académico, como conocimiento obsoleto y erróneo. Prometía una nueva filosofía, una pansofía, que uniría todos los campos del saber en un sistema coherente y verdadero. Y aquí introduce un elemento fascinante y profundamente esotérico: la promesa de una nueva lengua, un lenguaje adámico o lengua de la naturaleza, que permitiría a los iluminados nombrar las cosas según su verdadera esencia, otorgándoles poder sobre ellas. Era la promesa de recuperar el lenguaje perdido del jardín del Edén, un idioma que no solo describe la realidad, sino que la crea. La Confessio reforzaba la idea del secretismo como una necesidad sagrada. Nuestra sabiduría, decían, será como una perla arrojada a los cerdos si se ofrece a todos. Solo los elegidos, aquellos cuya alma resonara con la verdad, encontrarían el camino hacia la fraternidad. Para el resto, permanecerían invisibles. Esta dualidad, una oferta pública de transformación y un secretismo absoluto, creó una fascinación sin precedentes. La locura Rosacruz se extendió por toda Europa. Cientos de libros fueron escritos a favor y en contra. Todos se preguntaban: ¿quiénes son? ¿Dónde están? ¿Son ángeles o demonios? Y luego, en 1616, apareció el tercer texto, el más extraño y bello de todos: Las bodas químicas de Christian Rosenkreuz. A diferencia de los dos primeros, no era un manifiesto, sino una novela alegórica, un viaje onírico al corazón del misterio alquímico. El texto narra en primera persona un viaje de 7 días que Christian Rosenkreuz emprende tras recibir una invitación a una boda real. Esta no es una boda cualquiera, es la unión sagrada del rey y la reina, el sol y la luna, el azufre y el mercurio de los alquimistas. Es una alegoría del opus magnum, la gran obra alquímica, que no busca transformar plomo en oro, sino el alma humana, llevándola de la oscuridad de la ignorancia a la luz de la unión divina. El viaje está lleno de pruebas, acertijos, visiones y símbolos crípticos. Hay castillos que se mueven, doncellas vírgenes, leones feroces y la decapitación y resurrección de los propios reyes. Cada día del viaje corresponde a una de las 7 etapas de la transmutación alquímica. Es un manual de iniciación disfrazado de cuento de hadas. La boda química es una hoja de ruta para el buscador espiritual, un mapa simbólico que guía al alma a través de la muerte del ego, la decapitación y el renacimiento a una conciencia superior, la resurrección.
El texto está plagado de símbolos que se convertirían en centrales para todo el esoterismo occidental. La rosa y la cruz, la torre filosófica, el fénix que renace de sus cenizas. Nos enseña que la verdadera transformación es un proceso doloroso, un matrimonio químico interno, donde nuestras naturalezas opuestas, lo espiritual y lo material, lo masculino y lo femenino, deben reconciliarse en una unión sagrada. Con una historia tan rica y una naturaleza tan secreta, era inevitable que los Rosacruces se convirtieran en el epicentro de innumerables teorías de la conspiración. Estas teorías, que mezclan hechos históricos con ficción especulativa, han creado un aura de poder y misterio casi sobrehumano a su alrededor. La teoría más persistente es que poseen un depósito de conocimiento antiguo y prohibido, capaz de transformar radicalmente la condición humana. Esto no es solo el elixir de la vida o la piedra filosofal. Se habla de tecnología de energía de punto cero, de la manipulación de la gravedad, de la comprensión de los agujeros de gusano y los viajes interdimensionales. La leyenda dice que mientras nosotros descubrimos la relatividad o la mecánica cuántica, ellos ya dominaban estos principios hace milenios. Se rumorea que custodian curas para el cáncer, el SIDA y todas las enfermedades degenerativas, pero las retienen porque la humanidad, en su estado actual de codicia y violencia, no está preparada para tal regalo. Sería como dar una bomba atómica a un niño. Este conocimiento, dicen los teóricos, está guardado en bibliotecas subterráneas, quizás en el Tíbet, en la Antártida o en la mítica ciudad de Shambhala. Otra conspiración de gran alcance sugiere que la Orden ejerce una influencia oculta y determinante sobre los acontecimientos mundiales. Son los titiriteros en la sombra. Se dice que orquestaron la caída de las monarquías europeas, que fomentaron la Ilustración para debilitar a la Iglesia y que estuvieron detrás de la Revolución Americana y la Francesa, moldeando la creación de nuevas naciones según sus principios. Se les vincula con otras sociedades secretas como los masones y los Illuminati, sugiriendo una vasta red interconectada que controla los hilos de la política, las finanzas y la ciencia. Según esta visión, los presidentes, los banqueros centrales y los magnates de la tecnología son meros peones en un juego cósmico dirigido por esta élite invisible. Su objetivo final, establecer un nuevo orden mundial, una utopía gobernada por una élite de filósofos reyes iluminados. ¿Benefactores o dictadores? La respuesta depende de a quién le preguntes. La leyenda también les atribuye habilidades psíquicas y paranormales extraordinarias. Se dice que los iniciados de alto grado pueden practicar la telepatía, la telequinesis, la bilocación, estar en dos lugares a la vez y la proyección astral. Se cuenta que pueden manipular la realidad con el poder de su mente concentrada, sanar con la imposición de manos o incluso manifestar objetos de la nada. Estas historias, que suenan a ciencia ficción, se basan en la creencia Rosacruz de que la mente es la fuerza creadora suprema del universo y que un ser humano plenamente realizado puede doblegar las leyes de la física a su voluntad. ¿Son estas meras fábulas o son el testimonio de un potencial humano que hemos olvidado? Por supuesto, no podemos hablar de los Rosacruces sin mencionar su conexión con artefactos legendarios. Se cree que son los verdaderos guardianes del Santo Grial, no como una copa física, sino como el símbolo de la sabiduría perdida y el linaje de sangre sagrado. También se dice que poseen la verdadera piedra filosofal y el arca de la alianza, artefactos que no son meros objetos, sino llaves tecnológicas y espirituales de un poder inimaginable. La búsqueda de estos objetos por parte de héroes y villanos a lo largo de la historia sería, en realidad, una búsqueda del poder custodiado por la fraternidad. Y la teoría más audaz, la que nos lleva al límite de la razón, su posible origen extraterrestre. ¿Y si el conocimiento que Tutmosis III recibió no era de este mundo? ¿Y si Christian Rosenkreutz no se encontró con sabios árabes, sino con los supervivientes de una antigua colonia alienígena? Esta teoría postula que los Rosacruces son los guardianes de un legado cósmico, un conocimiento sobre los verdaderos orígenes de la humanidad como un experimento genético de una raza estelar. Su misión no sería solo guiar a la humanidad,
sino prepararla para un eventual contacto y su reingreso a una comunidad galáctica. Esta idea, aunque fantástica, explicaría su conocimiento aparentemente avanzado y su perspectiva a largo plazo sobre la evolución humana. Conspiraciones aparte, la influencia real e histórica de los Rosacruces en la filosofía y el esoterismo modernos es innegable y profunda. Actuaron como un catalizador intelectual que cambió la forma en que Occidente piensa sobre la ciencia, la espiritualidad y la propia conciencia. Su concepto del colegio invisible fue una inspiración directa para la creación de las primeras sociedades científicas. Hombres como Robert Boyle, uno de los fundadores de la Royal Society de Londres, se referían explícitamente a este ideal Rosacruz, una comunidad de investigadores que colaboran libremente, sin las restricciones del dogma, para avanzar en el conocimiento humano. Así, la fraternidad secreta dio a luz, irónicamente, al movimiento científico moderno. Figuras como Sir Isaac Newton, a quien recordamos por la física, dedicó más tiempo y pasión a la alquimia y a la teología esotérica que a la ciencia. Sus cuadernos privados están llenos de especulaciones que resuenan profundamente con los ideales rosacruces. Francis Bacon, otro gigante del pensamiento, describió en su obra La Nueva Atlántida una sociedad utópica gobernada por un colegio de científicos sacerdotes en una institución llamada la Casa de Salomón, una visión claramente inspirada en la fraternidad Rosacruz. En el campo del esoterismo, su impacto es aún mayor. Crearon una síntesis, un crisol donde se fundieron la alquimia, el hermetismo, la cábala judía y el misticismo cristiano. Este sistema integrado se convirtió en la columna vertebral de casi todos los movimientos esotéricos posteriores. La masonería, especialmente en sus grados superiores, como el rito escocés, adoptó masivamente la simbología y la filosofía Rosacruz. El grado 18, por ejemplo, se denomina Caballero Rosacruz. Más tarde, en el siglo XIX, la teosofía de Elena Blavatsky y la Sociedad Teosófica tomaron la idea Rosacruz de los maestros ocultos o la Gran Hermandad Blanca y la expandieron, creando una nueva mitología espiritual para la Edad Moderna. A principios del siglo XX, Rudolf Steiner, un iniciado en corrientes esotéricas, fundó la antroposofía, un camino de conocimiento que él mismo describió como un rosacrucismo moderno. Y por supuesto, el movimiento de la nueva era, New Age, del siglo XX y XXI, es, en muchos sentidos, una versión popularizada y diversificada de los temas centrales rosacruces: la transformación personal, la curación holística, la conexión mente-cuerpo-espíritu y la búsqueda de una ciencia que no excluya a la conciencia. Incluso la psicología profunda debe una deuda a esta corriente. Carl Gustav Jung dedicó años a estudiar los textos alquímicos y rosacruces, viendo en ellos no un intento ingenuo de hacer oro, sino un mapa simbólico del proceso de individuación, el viaje del alma hacia la totalidad. Para Jung, los rosacruces eran psicólogos arquetípicos que habían proyectado los procesos internos de la psique en el lenguaje de la alquimia. En 1694, un grupo que seguía la tradición rosacruz cruzó el Atlántico y estableció una comunidad en lo que hoy es Pensilvania, llevando la llama a las Américas. Hoy en día, la Orden Rosacruz tiene una presencia global, con varias organizaciones que reclaman ser las herederas del legado original. La más conocida es la antigua y mística Orden de la Rosa Cruz, AMORC, con sede en San José, California. Estas organizaciones modernas ofrecen un sistema de estudio por correspondencia, enseñando gradualmente los principios de la metafísica, el misticismo y la filosofía Rosacruz a sus miembros. Pero muchos se preguntan, ¿son estas órdenes modernas la verdadera fraternidad o son solo una fachada, una versión exotérica para el público, mientras el verdadero colegio invisible sigue operando en secreto, como siempre lo ha hecho? La Orden Rosacruz, ya sea como hecho histórico, como mito poderoso o como una conspiración en curso, ha dejado una marca indeleble en la conciencia occidental. Desde sus enigmáticos manifiestos del siglo XVII que prometían una utopía del conocimiento,
hasta las teorías de conspiración que los sitúan como los arquitectos secretos de nuestro mundo. Su historia nos obliga a hacernos preguntas fundamentales. ¿Existe un conocimiento oculto que podría redimirnos? ¿Hay fuerzas invisibles que guían nuestro destino? ¿Y cuál es el verdadero potencial latente dentro de cada uno de nosotros, esperando ser despertado por la unión alquímica de la rosa y la cruz? El legado de Christian Rosenkreutz y su fraternidad es un testamento eterno al anhelo humano de trascendencia. Nos recuerdan que el universo es mucho más extraño, más mágico y más significativo de lo que nos atrevemos a imaginar. Su simbolismo, sus enseñanzas profundas y su naturaleza enigmática continúan cautivando a todos aquellos que buscan una comprensión más profunda de los misterios de la vida y la muerte. Si esta inmersión en el corazón del misterio ha despertado algo en ti, si sientes que hay más verdades por descubrir más allá del velo, entonces nuestra búsqueda apenas ha comenzado. Dale me gusta a este vídeo si quieres que sigamos tirando de los hilos de las sociedades secretas que mueven el mundo. Suscríbete a nuestro canal y, lo más importante, activa la campana de notificaciones, porque la próxima pieza de este rompecabezas podría ser la que lo cambie todo. La verdad está ahí fuera, oculta a plena vista, esperando a los que tienen ojos para ver. Nos vemos en las sombras.